Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy les traemos una historia que, les aseguro, les va a tocar el corazón. Prepárense porque el título ya lo dice todo. Serkan sorprende a Özge con un gesto romántico que te hará llorar. Así es, vamos a sumergirnos en un momento increíblemente emotivo de la vida de Serkan y Özge, una pareja que sin duda ha conquistado a muchísimos de ustedes con su historia. Si les gustan las historias de amor verdadero, de esos gestos que demuestran que aún existen los detalles que nos recuerdan la magia de estar enamorados, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Nos encanta compartir con ustedes momentos tan especiales. Bueno, ¿están listos? Porque lo que vamos a contarles hoy es pura emoción. Imaginen la escena: Özge, una mujer que ha pasado por mucho, que quizás ha tenido sus dudas o simplemente espera ese reconocimiento que todo el mundo anhela en una relación. Y Serkan, ese hombre que parece tener la habilidad de leer el alma de su amada y transformar sus sentimientos en acciones que hablan más que 1000 palabras. Este gesto romántico no fue improvisado, no fue una flor comprada a último momento. Fue algo planeado con una dedicación y un amor que se notan en cada detalle, un detalle que, créanme, dejó a Özge sin palabras y a nosotros con un nudo en la garganta. La historia gira en torno a un evento, un momento en el que Serkan decidió demostrarle a Özge cuánto la valora, cuánto la conoce y cuánto la ama de una manera que ella jamás olvidaría. Y lo más impactante de todo es cómo Serkan supo exactamente qué hacer para llegar al corazón de Özge. No se trata solo de un regalo material, sino de algo que toca sus fibras más íntimas, algo que responde a sus sueños, a sus miedos, a sus anhelos más profundos. Piensen en todas esas pequeñas cosas que nos hacen sentir amados, ser escuchados, ser comprendidos, ver nuestros deseos materializados por la persona que queremos. Serkan hizo justo eso. Y aquí es donde la historia se pone realmente conmovedora. Hubo un momento particular, un punto de inflexión, en el que Serkan se dio cuenta de que Özge necesitaba una señal, una confirmación rotunda de lo que sentía por ella. Quizás ella había compartido un sueño lejano, una aspiración que parecía inalcanzable, o tal vez un recuerdo que la entristecía. Sea cual fuere la chispa, Serkan la captó. Y en lugar de ignorarla o restarle importancia, la tomó como un desafío, una oportunidad para demostrar el alcance de su amor. Se dice que el amor verdadero se manifiesta en los pequeños detalles, pero en este caso, el detalle fue monumental. Serkan, con una planificación meticulosa y un corazón rebosante de amor, orquestó una sorpresa que desmanteló cualquier posible inseguridad en Özge y la envolvió en una burbuja de pura felicidad y gratitud. Imaginen la anticipación de Özge sin tener ni idea de lo que le esperaba. Probablemente pensaba que sería un día normal, o quizás una celebración modesta. Pero Serkan tenía otros planes, planes que involucraban un nivel de profundidad emocional que pocos pueden alcanzar. Ahora, ¿qué fue exactamente ese gesto? Bueno, sin entrar en detalles específicos que arruinarían la magia si ustedes aún no conocen la historia, les puedo decir que involucró un elemento sorpresa, un elemento personalísimo y un resultado que provocó lágrimas, sí, lágrimas de pura alegría, de emoción desbordada, de sentir que todo lo bueno que uno ha dado en una relación es devuelto con creces. Fue una declaración de amor en su forma más pura y genuina, una que resonó en Özge a un nivel muy profundo. Podemos imaginar a Özge siendo llevada a un lugar especial, o quizás el evento se desarrolló en un entorno familiar pero transformado para la ocasión. Lo importante es la intención detrás de cada paso. Serkan no solo quiso darle una sorpresa, quiso hacerle sentir vista, comprendida y amada en una magnitud que la dejara sin aliento. Y lo logró. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no fueron de tristeza, sino de la abrumadora felicidad de saberse la persona más importante en la vida de alguien. Es la clase de momento que te hace reevaluar tu concepto del amor. Pensemos en la preparación. ¿Cuántas noches Serkan pasó pensando en esto? ¿Cuántos detalles tuvo que considerar? ¿Tuvo que involucrar a otras personas? Lo más probable es que sí, y eso solo añade capas de complejidad y dedicación a este acto de amor. Quizás él recordó algo que Özge dijo hace tiempo, un deseo que ella había compartido en un momento de confidencia. O tal vez él identificó algo que la hacía feliz, algo que la inspiraba, y decidió traerlo a su vida de una forma tangible y emocionante. Este tipo de gestos son la sal de la vida en pareja.
Son los momentos que construyen memorias imborrables que fortalecen los lazos y que nos recuerdan por qué elegimos a esa persona para compartir nuestra vida. En un mundo que a veces parece tan acelerado y superficial, presenciar y conocer historias como esta nos da esperanza. Nos recuerda que el amor, cuando es auténtico y se cultiva con esmero, tiene el poder de crear momentos mágicos. Y para Ozge recibir esta sorpresa debió haber sido la validación máxima de todo el amor que ella ha dado y sigue dando. Es esa sensación de wow, realmente me conoce, realmente se preocupa por mí, realmente invirtió su tiempo y su corazón en esto por mí. Es una inyección de energía positiva, un recordatorio de que está en el lugar correcto con la persona correcta. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras propias vidas? No todos podemos organizar sorpresas de esta magnitud, pero sí podemos tomar la esencia de lo que Serkan hizo. Se trata de prestar atención. Se trata de escuchar activamente a nuestra pareja, de notar sus pequeñas expresiones, sus deseos no dichos, sus sueños. Se trata de invertir tiempo y esfuerzo en demostrar nuestro amor de maneras que tengan un significado personal para ellos. A veces un simple gesto preparado con amor y pensado específicamente para la otra persona, puede tener un impacto igual de poderoso. Serkan entendió que el amor no es solo decir te amo, sino también demostrarlo de formas que resuenen con la persona amada. Y este gesto fue, sin duda, una demostración magistral. Fue un acto de profunda conexión, de empatía y de un amor incondicional que se tradujo en una experiencia inolvidable para Ozge. Y por supuesto para nosotros, los espectadores, nos deja con una sensación de calidez y la certeza de que el amor verdadero existe y se manifiesta de formas maravillosas. Para concluir, lo que hemos compartido hoy es un recordatorio poderoso del impacto que un gesto romántico, pensado y ejecutado con amor, puede tener. Serkan demostró a Ozge que la conoce profundamente, que valora sus sueños y que está dispuesto a hacer lo que sea para verla feliz. Este acto no solo la sorprendió, sino que también solidificó su vínculo y le brindó una experiencia emocional que atesorará para siempre. Es la clase de amor que inspira, que emociona y que sí, nos hace llorar de pura alegría al ser testigos de tanta devoción. Y hasta aquí nuestro emotivo vídeo de hoy. Espero de corazón que esta historia de Serkan y Ozge les haya llegado tanto como a nosotros. Hemos visto cómo un gesto bien pensado puede cambiar un momento, e incluso fortalecer una relación de manera inimaginable. Recuerden, el amor se demuestra con acciones, y la atención a los detalles es clave. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encanta compartir estas historias con ustedes y saber que les inspiran y les emocionan. ¿Qué les pareció el gesto de Serkan? ¿Les recordó alguna experiencia similar en sus vidas? Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Cuéntenos qué gesto romántico les ha marcado más, ya sea que lo hayan recibido o dado. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el alma, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para seguir disfrutando de historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.